Muchísimas gracias, Héctor Gutiérrez. Gracias por esta entrevista para Los Tubos. Sabemos que ganaste el Distrito 2 como diputado local. Dos locales. Y bueno, te felicitamos sobre todo, ¿no? Y quisiéramos que nos platicaras un poquito al respecto de cómo se puede conformar o cómo se va a conformar el Congreso local, donde ahora pues se ve que van a tener mayoría. Bueno, primero va a ser una mayoría relativa de acuerdo a lo que se menciona, o al menos de acuerdo a cómo va la sumatoria. Eso implica que nadie va a tener en el Congreso la mitad más uno. ¿Qué ayuda con ello? Bueno, pues a que es indispensable el construir acuerdos en el cual tienes que hablar y dialogar con las demás fuerzas parlamentarias, sobre todo para traer una agenda legislativa muy completa, que creo que eso es lo fundamental. Mira, la participación ciudadana, o al menos como yo lo entiendo, es el platicar con la gente. La gente no te va a dar una política pública, una definición de política pública, te dice cuáles son sus prioridades y cuáles son sus necesidades. Y así es como debemos de construir la agenda, para que a su vez se le dé el seguimiento correspondiente. Inclusive en este momento te puedo señalar que hay dos preocupaciones fundamentales de la gente. La primera se llama empleo y la siguiente se llama seguridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en materia de empleo? Mayores incentivos y trabajar con los demás poderes, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, es fundamental. Debemos de entender la autonomía de poderes como el trabajo respetuoso hacia los demás poderes, pero no significa confrontación con los demás poderes. Significa que no te está mandando ni el Ejecutivo ni el Judicial. De ahí deviene esa autonomía, pero no es estarse peleando con el gobernador del estado, como lamentablemente sucedió en esta legislatura actual, que el deporte era estar discutiendo con el gobernador y el ciudadano te está pidiendo una respuesta. Cuando existe una mayoría panista, vamos a llamarlo así. En este caso una mayoría panista, cualquier situación que se presente de esa naturaleza, en nada ayuda, porque al ciudadano en nada le ayudas si tienes una discusión totalmente frívola en el Congreso. ¿Qué le interesa? Que le ayudes en los temas de empleo, que entiendas que todo lo que es apoyo en infraestructura en este momento, sí, resuelve muchos problemas, pero el principal es que genera empleo. Que si estás pensando en las guarderías para todas esas madres que no pueden salir a trabajar porque no tienen dónde dejar a los hijos a cuidar, hay que verlo como esa mano de obra que se nos queda en este momento y no sale a generar. Y por otro lado, cuando hablamos de autoempleo, debemos de hablar de facilidades de autoempleo. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que haber una especie de combo, por llamarle de alguna manera. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, un pequeño carrito de hot dogs, ya lo tienen el carrito, ya consiguieron ahí prestado para poder salir a trabajar. Pero no les dan el permiso, o te va a tocar el inspector corrupto. No. Debemos de fomentar el autoempleo dándole las facilidades completas a la gente, porque estamos hablando que en muchas ocasiones no tienen toda la preparación académica para saber qué es lo que tienen que hacer. Pues vamos a ayudarlos, porque si el discurso lo dejamos en discurso y no en hechos, esto ya no funcionó. Tenemos que dar una respuesta mucho más rápida a la ciudadanía. ¿Qué requieres a su vez también? Requieres una mayor coordinación con el gobierno federal y con los gobiernos municipales. Esa es una forma de gobierno, pero eso no implica que estés desfasado, porque la gente te pide una respuesta mucho más rápida. Si tú tomas la decisión y se ejecuta 1 o 2 años después, pues a lo mejor ya no tiene ningún sentido su realización. Te pongo un ejemplo. Se reforma a nivel federal el tema de seguridad y el tema de justicia. Y dice un transitorio, las legislaturas locales tendrán 8 años para realizar las reformas correspondientes. Por favor, es un absurdo. ¿Cómo 8 años? En 8 años ve usted qué va a pasar. ¿Qué es lo que requerimos? Una mayor sinergia y una mayor coordinación. Por eso, por ejemplo, me congratula que haya sido mi partido, en este caso por conducto del Senado de la República, quien llama a un foro México ante la crisis para tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo.
con el Ejecutivo, si no se trata de estar viendo cómo le entorpece el trabajo a Calderón. Necesitamos sacar este país adelante. Y qué bueno que en este momento, por parte de la futura bancada priista en la Cámara de Diputados Federal, ya se esté pensando en una ley de emergencia económica en la que debemos de participar las legislaturas locales y los gobiernos de los estados, porque de repente pareciera que se toman decisiones en México o en la federación y como si los estados no perteneciéramos a ella. Y quisiera recordarles que los estados somos los que formamos la federación, no la federación crea los estados. Y ahí es donde viene esa sinergia para poder salir adelante. Y recordarles que también somos los que más les damos de dinero, recursos. Pero por supuesto, esa es una tesis de Rodrigo Medina que en lo personal me parece total y absolutamente clara. Cuando refieren, es que los recursos que vienen del gobierno federal, no vienen del gobierno federal, vienen de los bolsillos de los nuevoleoneses, quienes aportamos más y recibimos menos, porque sabemos que tenemos que ser solidarios con otros estados del país. Qué bueno. Otros rubros más o menos educativo. Así es, a lo que tenemos en este momento que invertirle es al rubro de salud y al rubro de educación, es fundamental. El hecho de que tengamos un problema de tipo económico no implica que el desarrollo social lo dejemos a un lado. Eso es fundamental, porque si no, lo único que estamos haciendo es ir arrinconando al ciudadano a que el problema sea mayor. Y que no se nos olvide, de veras, de repente los representantes populares cometemos el error de sentirnos dueños de la verdad. Ese es el peor error que podemos cometer los políticos.